Abran su Biblia, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Y antes de comenzar, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Enséñanos a través de ella lo que tienes para nosotros hoy. Y que podamos, Señor, recibir con un corazón abierto, Señor, lo que tienes que decirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado viendo en el capítulo 18, comenzamos viendo la amistad que se entabló entre David y el hijo mayor de Saúl, Jonatán, ¿verdad? Y vimos que fue una amistad muy cercana y vamos a seguir hablando de ellos y vamos a seguir viendo esa amistad tan cercana que se hizo y vamos a ver todo lo que hizo Jonatán por David. Pero también vamos a ver todo lo que hizo David por Jonatán, ¿verdad? Se hicieron juramentos el uno al otro acerca de lo que cada uno iba a hacer basado en la amistad que ellos tenían. Y creo que hay mucho que aprender a través de la amistad que Jonatán y David tuvieron, y creo que todos haríamos bien en buscar amigos así de cercanos. Yo no sé ustedes, pero yo cuando estaba jovencillo, ¿verdad? Cuando andaba ya como dice mi mamá, yo lo vi, nadie me lo contó. Tenía como unos 4 o 5 amigos que éramos, como dicen, uña y mugre. A donde quiera que iba uno, íbamos los 4. Si uno se iba a meter en algún problema, íbamos los 4 a meternos en un problema. Si uno iba a andar con una muchacha, le preguntamos si no tendría otras 4 hermanas esa muchacha también. Porque queríamos estar todos juntos todo el tiempo. Éramos así. Desafortunadamente 3 de ellos ya fallecieron y uno de ellos creo que está en la cárcel en Mexicali. Fallecieron por sobredosis de drogas, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de mí, de esos amigos, y aunque les hablé cuando tuve oportunidad del evangelio a algunos, pues obviamente decidieron que ellos iban a seguir su camino. Me decían el Charlie ahí en la colonia de mi mamá. Ay, Charlie, ¿a poco ya te diste aleluya? y así es, pero debemos buscar tener ese tipo de amigos, especialmente en la iglesia. Tenemos que buscar tener ese tipo de amigos con el que podamos ir y abrirnos y confesarnos y contarles las luchas que tenemos, y que ellos sean lo suficientemente amigos como para quedarse con ellos y orar por ellos, ¿verdad? Y a veces es difícil, especialmente para los varones, ¿verdad? Para las mujeres es bien fácil, ¿verdad? Tienen amigas por aquí y amigas por allá y van y se visitan y platican y pueden pasar horas con una sola taza de café ahí en el Panera y comiendo y platicando. Los varones somos un poco así como que no queremos que a nadie se nos acerque mucho, pero debemos de buscar a ese tipo de amigos. Y luego vimos la semana pasada también lo que pudiéramos llamar la enemistad que Saúl tenía para con David, ¿verdad? Y cómo se enceló a Saúl de David, porque se cantaba en las calles de Israel, se cantaba que Saúl había matado a sus 1000, pero David a sus 10,000, ¿verdad? Y pues Saúl se enchilaba porque pues este era un jovencito que él había llamado para que le tocara la guitarra, por así decirlo, el arpa o el instrumento que hubiera tocado cuando ese espíritu maligno venía sobre él, y ahora este jovencito estaba viéndose mucho mejor que él, y eso lo enchilaba. Eso lo hacía que se sintiera ofendido, que se sintiera menos, ¿verdad? Que se sintiera así como que... Y dijo, ya nada más le falta que tome el trono, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, y debemos recordar hoy al comenzar nuestro estudio en el capítulo 18 de Primera de Samuel otra vez, pero ahora comenzando con el versículo 19, debemos recordar que Saúl había prometido a quien matara a Goliat que le daría a su hija en matrimonio, ¿sí? Haciéndolo yerno del rey, ¿sí? Que hubiera sido algo grandioso para cualquier hombre, pero para alguien como David, que era un pastor, que su familia no era una familia de renombre, no era la familia real, y entonces hubiera sido especialmente algo grandioso, ¿verdad? Hubiera sido especialmente algo grandioso. Y como era costumbre en aquellos tiempos, cuando una familia tenía hijas, siempre trataban de casar a la mayor primero, ¿verdad? Era la primera ándale, échale ahueca el ala, ¿verdad? Tú eres la más grande, así es que tú te vas primero, ¿verdad? Y luego seguían así las demás, ¿verdad? Entonces era costumbre casar a la mayor, y eso fue la hija la que le iba a dar Saúl al que matara a Goliat. Vemos ahí en el versículo 17
y 18 de Primera de Samuel 18, en donde se nos dice: Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. Y David respondió: pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea yerno de su majestad? Podemos ver claramente aquí el corazón de Saúl. El corazón de Saúl no era bendecir a David. El corazón de Saúl era que David muriera. Pero no quería ser, como hablamos la semana pasada, él el malo de la película. Él quería que muriera por manos de otros para que sus manos no estuvieran manchadas con la sangre de David. Porque sabía, yo creo que sabía dentro de sí mismo que lo que estaba buscando era una maldad. Lo que estaba buscando era algo en contra de la voluntad de Dios. Lo que estaba buscando era algo que no debía ser, ¿verdad? Especialmente siendo el rey, especialmente teniendo todo el poder que tenía, no debería de ser. Pero vamos a ver hoy que esto no fue lo que pasó. Quiero recalcar aquí la respuesta de David. Pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Vemos la humildad de David aquí todavía. Y es importante ver la humildad de David, porque no se le estaba dando algo que no merecía, no se le estaba dando algo que lo estaba tomando a la fuerza. Era lo que se le había prometido. Él había cumplido con su lado del trato. Entonces era lo justo lo que se le estaba dando, ¿sí? Porque eso fue lo que Saúl prometió. Sin embargo, aquí vemos una vez más la humildad de David, a decir: yo no soy nadie. Digo, ¿quién soy yo y mi familia para que yo vaya a ser el yerno de su majestad? Olvídense de la muchacha, ¿verdad? Si estaba bonita, si no estaba bonita, si estaba joven, si no estaba tan joven. Olvídense de todo eso, ¿sí? ¿Quién soy yo? Él se consideraba menos a sí mismo de lo que se necesitaría hacer para ser el yerno del rey, ¿sí? Aun cuando el rey estaba, básicamente se estaba deshonrando a sí mismo como rey, porque lo que el rey debería hacer no lo estaba haciendo, y en lugar de él hacerlo, estaba enviando a David a hacerlo, y David lo estaba haciendo, y David lo estaba haciendo muy bien, ¿sí? De todas maneras, David se humilla a sí mismo. No, rey, su majestad, ¿cómo crees tú que yo voy a ser tu yerno? Tú siendo el rey y yo siendo lo que soy, y mi familia siendo lo que es. Pero veamos lo que pasó ahí en el versículo 19. Dice: pasó el tiempo, y el día en que Merab, la hija de Saúl, noten por favor que dice, y estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, dice: el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David, resultó que Saúl se la dio a Adriel el Mejolatita, dice mi Biblia. Yo no sé cómo se le llame en su Biblia, pero a la mía dice el Mejolatita. Entonces, el mismo día que se había planeado que Saúl le entregara a su hija Merab como esposa a David, Saúl decidió a última hora, a último momento, que se la iba a dar a Adriel el Mejolatita. No sabemos quién es este hombre, no sabemos por qué se la dio, ¿sí? No sabemos por qué, no se nos dice por qué sería que Saúl traicionó a David de esta manera y faltó a su palabra de rey de esta manera. Otra cosa con la cual él se está deshonrando, porque la palabra del rey era ley, se tenía que cumplir. Sin embargo, aquí abiertamente, descaradamente vemos que rompe esa promesa que hizo, rompe su propia palabra. Y la única razón posible por la que Saúl hubiera hecho esto sería porque quiere despertar en David un espíritu de inconformidad, un espíritu de rencor contra Saúl, y así poder acusarlo de traición, así poder acusarlo, tener algo de que acusarlo, tener una razón para perseguirlo, tener una razón para buscar hacerle daño. Pero como vamos a ver a través de 18 años, todos los esfuerzos que Saúl hizo para tratar de que David dejara de ser ese hombre honorable y entregado a Dios y a ser el hombre conforme al corazón de Dios que era, todo lo que Saúl buscó hacer, nunca logró despertar en David ese tipo de sentimientos.
Sus esfuerzos no lograron despertar ni siquiera el más pequeño impulso de inconformidad o de rebelión en David. ¿Se dan cuenta de eso? Nunca podemos ver, y lo vamos a ver a través de toda la historia. Nunca dijo, pero Saúl me las va a pagar, pero le va a llegar su hora y un día lo voy a agarrar mal estacionado y un día va a ver quién soy yo. Nunca hubo esa clase de pensamiento en la mente de David. Y aun cuando llegaron ocasiones en que él tuvo para matarlo, para matar a Saúl, él dijo que él no iba a tocar al ungido del Señor. Que si el Señor lo quería matar, si el Señor quería quitarlo del medio, el Señor lo iba a quitar. Pero él no lo iba a quitar. ¿Estaba David dispuesto a someterse a todo lo que Saúl estaba haciendo? ¿Estaba David dispuesto a hacer lo que él tuviera que hacer para mantener su integridad intacta? Sufrir lo que tuviera que sufrir para mantener su integridad intacta. ¿Cuántos hombres conocemos que están dispuestos a pasar por cosas así con tal de que su integridad no sea manchada, con tal de que su credibilidad no se llene nada de duda? ¿Verdad? Someterse a la situación en la que está, porque está seguro de que ahí es donde Dios lo tiene, porque está seguro de que ese es el lote que le ha tocado ahorita de parte de Dios y que va a mantenerse ahí, pase lo que le pase, le cueste lo que le cueste, porque quiere mantener su integridad. O sea que se me hace algo asombroso, y no debería hacerse, ¿ve? Porque ha pasado en otras ocasiones, pero se me hace algo asombroso cómo lo que estábamos estudiando el domingo se nos modela de alguna manera en este estudio del martes, ¿no? ¿No creen ustedes? Porque aquí vemos una vez más el corazón de humildad de David y su habilidad para someterse a quien Dios ha puesto como autoridad sobre él. Y eso es de lo que estábamos hablando el domingo. Los que vinieron el domingo se acuerdan que estuvimos viendo el versículo 21 de Efesios 5, en donde dice: cultiven la sumisión los unos con los otros. O en la Reina Valera 60, sométanse los unos a los otros. Sí, aun cuando Saúl está haciendo lo inaceptable, aun cuando Saúl está siendo injusto, aun cuando Saúl está siendo un malvado y está tratando de hacer cosas en contra de David, de todas maneras David sigue firme. De todas maneras David sigue caminando en su integridad. Y saben que esto es lo que Satanás trata de hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Usa personas malvadas, ¿sí? O usa a veces personas bien intencionadas, pero movidas por personas malvadas. Las usa en nuestra vida para tratar de que reaccionemos en la carne a las situaciones por las que estamos pasando. No hay nada que le cause más gusto a Satanás. Olvídense de llevarnos al infierno. ¿Saben ustedes que Satanás no nos puede llevar al infierno? ¿Cuántos saben que Satanás no se puede llevar a nadie al infierno? Satanás no se puede llevar a nadie al infierno. El único que puede mandar gente al infierno es Dios, ¿sí? Entonces ni siquiera eso puede hacer Satanás. Entonces, pero lo que le da más gusto es ver cuando decimos que somos cristianos, cuando andamos testificando por todos lados, cuando gritamos a los cuatro vientos que somos cristianos, cómo le encanta usar personas malvadas, como les digo, o personas bien intencionadas, pero usadas por personas malvadas para tratar de que reaccionemos en la carne a las situaciones por las que pasamos. En casa, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que andemos, ¿sí? En donde quiera que andemos, quiere hacernos que reaccionemos en la carne, quiere hacernos que respondamos como nuestra carne sabe responder, con groserías, con palabras altaneras, con gritos, con ira, con coraje, ¿verdad? Le encanta a Satanás ver eso. Y ¿saben qué? Satanás hace todo eso con todos y cada uno de nosotros. Con todos y cada uno de nosotros. Si no nos cuidamos, si no nos guardamos, si no estamos al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor, eso es exactamente lo que pasa. Reaccionamos de acuerdo a la carne y ofendemos gente, y nuestro testimonio cae por los suelos hasta que Dios nos ayuda a volverlo a levantar, y nos arrepentimos y cambiamos. ¿Sí? Porque el arrepentimiento sin una transformación, sin un cambio, no es verdadero arrepentimiento.
¿sí? Es nada más sentirse apenado, es nada más sentirse entristecido de que lo hayan agarrado a uno en una. Pero si no hay cambio, no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae cambio, ¿sí? Y no digo que es un cambio repentino, pero sí trae un cambio, aunque sea gradual, en la forma en la que reaccionábamos a ciertas cosas y en la forma en la que reaccionamos ahora. Así es que reaccionábamos iracundos y gritando y todo eso. Cuando se nos llama a cuenta, si nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo está mal, cambiamos y nos mordemos el labio y nos mordemos la lengua. Sí, si les enseñara mi lengua, verían que faltan unos cuantos pedazos ahí. Porque ha habido veces en las que me tengo que morder la lengua para no decir lo que estoy pensando, para no hablar como quiero hablar, para no contestar como quiero contestar. Pero eso es lo que se tiene que hacer. Oh, pastor, ¿pero qué no estamos bajo la gracia? El Señor todo lo perdona. Bueno, pues sí estamos bajo la gracia, el Señor todo lo perdona, pero aun cuando lo perdone, de todas maneras el efecto que estos comportamientos tienen, de todas maneras va a caer sobre la gente sobre la que caen. Y eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Entonces Satanás siempre está tratando de hacer esto, siempre está tratando de hacer que reaccionemos en la carne. Y eso era lo que quería que sucediera con David, que reaccionara en la carne. Pero ¿qué te pasa, muchacho? ¿Que estás muerto? ¿Que no sientes lo que te está haciendo este rey? ¿Que no ves que te está faltando al respeto? ¿Que no ves que no te está dando lo que te prometió que te iba a dar? ¿Que estás pidiendo lo justo? ¿Estás pidiendo lo que es tuyo? ¿No vas a pedir nada gratis? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Preguntan en la escuela y me dicen en mi casa. ¿Verdad? ¿Qué onda? Despierta. Pero la palabra de Dios está muy clara en cuanto a cómo debemos de ser como David, humildes, reservados. Debemos de mostrar esa integridad y debemos también de demostrar ese control. Sí, acuérdense que el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de ¿qué? Amor, de poder, amor y dominio propio. Entonces, si ese es el espíritu que tenemos, debemos poder dominarnos. Pero ¿cuánto se nos van las patas a veces y caemos redonditos una y otra vez y no ponemos en práctica esa habilidad que debemos de tener para controlarnos, ¿verdad? Uno de los dones del Espíritu es que la templanza. ¿Y qué quiere decir templanza? Que podemos controlarnos nosotros mismos. Pero es que yo no puedo controlarme, es que cuando me enojo, ok, pues hay que pedirle a Dios que nos ayude a controlarnos y a no perder el control. Sí, porque la palabra es muy clara en cómo reacciona Dios hacia aquellos que no pueden controlarse. En Proverbios capítulo 22 y el versículo 4, Proverbios 22 y el versículo 4 dice, el Señor recompensa a los que le temen, ¿con qué? ¿Se fijan ustedes? El Señor recompensa a los que le temen con riquezas, honra y vida si son humildes. Si son humildes. Si tienen ese espíritu de humildad. Si tienen ese espíritu de dominio propio. Si tienen ese espíritu en el que no andan de altaneros y contestando mal por mal y haciendo mal por mal, sino que tratan, como nos dice Pablo en Romanos, de vencer al mal con el bien. En Proverbios 29 y el versículo 23. Noten lo que se nos dice ahí. La soberbia que hace, humilla al hombre. Al humilde de espíritu, ¿qué dice? Lo sostiene la honra. ¿Se fijan? La soberbia humilla al hombre. Y es lo contrario, ¿verdad? Pensamos que la soberbia nos enaltece, pensamos que la soberbia nos levanta, ¿verdad? A mí nadie me va a pisotear, a mí nadie me va a usar como su trapeador, a mí nadie me va a usar como algún trapo, ¿verdad? Y pensamos que levantarnos con soberbia, levantarnos con orgullo, ser orgullosos, eso nos va a levantar, pero no, la soberbia termina humillando al hombre y al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Sí fue lo que al Señor Jesucristo le sucedió. ¿Ustedes creen que el hombre usó al Señor Jesucristo como trapeador? Pónganse a pensar en todo lo que sufrió. Pónganse a pensar en todo lo que le hicieron. Pónganse a pensar en la persecución. Pónganse a pensar en los golpes. Pónganse a pensar en los azotes.
Pónganse a pensar en los golpes en la cabeza con la cara tapada. Pónganse a pensar en los 3 clavos que atravesaron sus 2 muñecas y sus pies, la corona de espinas que le pusieron en sus sienes, la lanza que atravesó su costado. Pónganse a pensar en las burlas mientras estuvo colgado en la cruz. Los hombres hicieron de nuestro Señor Jesucristo todo lo que quisieron hacerle. ¿Y qué se nos dice? Que como oveja al matadero, ¿qué dice? No abrió su boca. El libro de Hebreos nos dice que encomendó todo aquel que juzga justamente, que es a Dios, ¿verdad? Entonces tenemos el perfecto ejemplo ahí. Me encanta el profeta Isaías. Le pido al Señor que antes de que me lleve al reino de los cielos, que antes que me lleve a mi morada final, me dé la oportunidad de enseñar el libro de Isaías. No más que me imagino que son 66 capítulos, es que me imagino que iba a durar unos 50 años en terminarlo, así es que no tengo suficiente tiempo, pero le pido a Dios que me dé la oportunidad de enseñarlo. Pero me encanta el profeta Isaías, o lo que dice el Señor a través del profeta Isaías en Isaías 57 y el versículo 15. Lean conmigo lo que dice ahí. Dice: porque así ha dicho el alto y sublime. Noten, el alto y sublime, está por encima de todos. Así ha dicho este hombre, así ha dicho no este hombre, este Dios en el que creemos, que está alto y sublime, el que habita, noten, la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad. Pero escuchen esto: pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Se fijan, primero se presenta como lo que es: un ser alto y sublime, un ser que habita en la eternidad, un ser cuyo nombre es santo, un ser que está en alturas inalcanzables, un ser que es completamente santo y no puede tener ninguna comunión con nada que sea pecado, con nada que asemeje pecado, con nada que sea un ser humano, porque todo ser humano está contaminado con la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. ¿Se fijan? Porque el humilde reconoce su necesidad. El humilde reconoce que es pecador o pecadora. El humilde no se cree más que los demás. El humilde no se cree que él está en lo correcto y todos los demás están equivocados. El humilde reconoce que sin Dios está perdido. El humilde reconoce que falla constantemente y que si Dios quisiera lo aplastaría como una cucaracha, pero no lo ha hecho. Y entonces se humilla más todavía delante de Dios. Y entre más humildad hay, más vida hay. ¿Por qué? Porque entonces estamos más cerca de Dios. Porque por eso envió al Señor Jesucristo a presentar, a dejarnos saber cuán humilde Dios es en realidad. Yo nunca había conocido a Dios como un Dios humilde hasta que vine a Calvary Chapel y empecé a estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Nunca lo había sabido. Yo conocía vengo de la iglesia del Nazareno. El lema de la iglesia del Nazareno es santidad a Jehová. Y cuidado que los niños entraran corriendo al templo. Y cuidado que el pastor no predicara de traje y corbata. Y cuidado porque Dios es un fuego consumidor. Cuidado porque Dios va a dejar caer su ira sobre los impíos. Cuidado. ¿Están diciendo algo que está mal? ¿Están diciendo algo que no está en la Biblia? De ninguna manera, todo eso es cierto. Es un fuego consumidor. De hecho, la palabra de Dios dice en Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿No es cierto? Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y lo envió a morir en la cruz por nosotros, para que el camino a Dios fuera abierto y nos podamos acercar a Él sin ningún temor de condenación, sin ningún temor de castigo, sin ningún temor de ira, sino recibiendo el amor, la gracia, la misericordia y la compasión de Dios sobre nuestras vidas.
Por eso la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mientras vayamos a Él con un corazón contrito y humillado, humilde, para confesarnos con Él y decirle: Señor, la regué otra vez, por favor perdóname. ¿Saben qué? Él es lo suficientemente humilde en Cristo Jesús para decir: ok, te perdono, otra vez te perdono. Y su gracia es una gracia sin fin. Y debemos también recordar otra vez, vamos a ir a Efesios ahorita, pero debemos también recordar que nuestra lucha no es con las personas que Satanás usa para atacarnos. ¿Sabían que nuestra lucha no es con las personas que Satanás usa para atacarnos? Sin embargo, ¿contra quién tenemos la tendencia a luchar? Contra esas personas que nos atacan. Nos vemos a ellos como nuestros enemigos. Vemos a nuestros cónyuges como nuestros enemigos. Vemos a nuestros hijos como nuestros enemigos. Vemos a nuestros padres como nuestros enemigos. Vemos a nuestros patrones como nuestros enemigos. Y buscamos atacarlos a ellos cuando ellos no son en realidad nuestros enemigos. Son personas que Satanás está usando a través de ellos para atacarnos, para que nuestra relación con ellos se haga insoportable y no les hablemos. Rompamos toda relación con ellos y estemos enojados los unos con los otros, y unos nos volteamos para un lado y otros se voltean para el otro, y los hijos salen corriendo y los papás salen huyendo y las mamás se quedan llorando en el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que todos ustedes saben que pasa en las mejores familias, ¿no es cierto? Porque eso es lo que Satanás quiere dividir para conquistar. Pero David no tenía lucha contra Saúl. David tenía lucha contra Satanás, que traía a Saúl de la cola. ¿Sí? Tenía lucha contra las huestes celestiales, contra los demonios que estaban acosando a Saúl. Esa era la lucha de David. Por eso Pablo nos dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 12, que lo vamos a ver en un par de semanas, nos dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que su enemigo no es su patrón. Su enemigo no es su esposo, su enemigo no es su esposa, no son sus hijos, no son sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Es Satanás que los está usando, o está usando a personas que los influye a ellos para que haya enemistad entre ustedes. Así como estaba influenciando a Saúl para que hubiera esa enemistad contra David, y así para jalar a David también por medio del comportamiento de Saúl a llevar a cabo, a hacer lo que Satanás quería que hiciera al responder en la carne. Entonces es muy importante que nos acordemos de esto, porque la persona que nos está atacando, ¿saben qué debemos hacer? Debemos orar por ella. Debemos pedirle a Dios que Satanás lo deje en paz, la deje en paz, que saque las garras de Satanás de su vida y que lo libre o la libre de donde Satanás los está jalando para hacer lo que están haciendo. A menudo lo que hacemos es apuntar con el dedo, a menudo lo que hacemos es juzgar, a menudo lo que hacemos es hablar de ellos con otras personas y contarle a otras personas lo horrendo que son. Y si supieras todo lo que hacen, y si supieras cómo vives, y si supieras, ¿saben qué debemos decir? Shh, como Capulina: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? No quiero oírlo. No quiero oírlo. ¿Ya le dijiste tú a él? ¿Ya le dijiste a ella? ¿Ya hablaste con ellos? No, pues que sí. ¿Ya te pusiste a orar por ellos? ¿Ya te pusiste a pedir para que Dios los libre de esa influencia satánica que está sobre ellos? ¿O quieres ver que Satanás haga de las suyas con ellos? ¿Eso es lo que estás esperando? Que todo el mundo se dé cuenta para que los juzguen y los señalen con el dedo. ¿Quieres ponerle una A escarlata en el pecho para que sepan que son adúlteros? ¿Qué quieres? Eso es lo que quiere Satanás, mis hermanos. Es lo que Satanás desea. Ver enemistades entre nosotros, ver inconformidad entre nosotros, destruir la unidad, destruir la unión que el Espíritu tanto anhela que haya en su iglesia. Y eso es lo que quería hacer aquí
con David. ¿Sí? Pero David sabía que su lucha no era contra Saúl. David sabía que su lucha era contra estos principados, contra estos. Y nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, debemos saber, debemos estar conscientes que nuestra lucha es contra estos principados, contra estas potestades, como dice Pablo, que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si nuestra batalla es contra estas huestes espirituales, no podemos luchar con ellas o contra ellas con armas carnales, con armas terrenales. No vamos a hacerles absolutamente nada. Por eso nuestras armas, si nuestros enemigos son enemigos espirituales, nuestras armas tienen que ser ¿qué? Espirituales también, es lógico, ¿verdad? Entonces no podemos luchar con ellos, como dice mi mamá, a gritos y sombrerazos. No podemos ni siquiera alegar con ellos. Queremos dialogar con ellos, pero ¿cuántas veces le ha tocado a usted alguien que está ensañado contra usted, que quiera platicar con usted y dialogar y tratar de llegar a un entendimiento? Y quizás lo intenten, pero va a llegar el momento en el que usted va a decir algo que no les va a gustar, ¿y qué van a hacer? Van a darse la vuelta y van a salir corriendo. Entonces no podemos usar armas terrenales para luchar luchas espirituales. Tienen que ser también armas espirituales. Por eso Pablo les dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 10, los versículos 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas ¿de quién? De Dios. ¿Sí lo están poniendo? Sí, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar, noten, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero no solamente el pensamiento de la otra persona, sino mi pensamiento también. Mi pensamiento también tiene que ser cautivo, también tiene que ser tomado y ser sometido a la obediencia a Cristo. ¿Y quién es el encargado de hacer eso? Yo, con el poder del Espíritu Santo. A no darle rienda suelta a mi lengua, a no darle rienda suelta a mi imaginación, a no darle rienda suelta a mis sentimientos. Porque nosotros no debemos ser guiados por nuestros sentimientos, debemos ser guiados por lo que la palabra de Dios dice. Si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, si nos dejamos llevar por nuestro corazón, estamos dejándonos llevar por cosas que pueden ser muy, muy malvadas y engañosas. Malvado y engañoso es el corazón. ¿Quién puede conocerlo? Alguna vez ha dicho, yo siento en mi corazón que esto es lo que debo hacer, y luego lo hace y sale todo, pero si más mal que jamás te lo haya imaginado. Pero es que yo lo siento en mi corazón que esto es lo que tengo que hacer. No lo sienta en su corazón. Confírmelo con la palabra de Dios. Confírmelo por medio de la oración. Confírmelo con la multitud de consejo. Sí, no se deje llevar por sus sentimientos. Sus sentimientos pueden estar completamente equivocados. Es que yo siento. Pues no sienta tanto y lea más. Y no solamente lea más, sino que ore más. Y no solamente ore, sino que ayune, para que pueda tener la mente de Cristo, para que pueda tener los pensamientos de Dios, para que cuando haga lo que va a hacer, lo haga completamente confiado que es por la dirección de Dios y no porque usted sintió que era lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, si nuestros enemigos son espirituales, nuestras armas tienen que ser espirituales. Ok, pero ¿cuáles son esas armas? Yo sé que se estaban preguntando ustedes, ¿cuáles son esas armas? Pues qué bueno que se estaban preguntando, porque ahí mismo las tenemos en Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 13. Noten, y vamos a hablar mucho más de esto cuando lleguemos a nuestro estudio a esta porción de la Escritura los domingos, pero ahorita quiero leérselas para que vean. En Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 13, dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Noten, la armadura de Dios. Tiene la palabra arma ahí, ¿verdad? La armadura de Dios. Tenemos que echar mano de toda la armadura de Dios.
para que cuando llegue el día malo, que es el día en el que Satanás nos ataca, es el día en que usa a estas personas, así como llegó este día a través de Saúl, en el cual atacó a David, o no le dio a David lo que le había prometido, ¿sí? Para que puedan resistir hasta el fin de la batalla esa que están librando, y por consiguiente también hasta el fin de nuestro peregrinar por esta tierra, y permanecer a través de toda la batalla, a través de toda la lucha, firmes. El versículo 14, noten lo que dice: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Y vamos a explorar todo esto cuando estudiemos Efesios 6 los domingos en la mañana. Pero fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de paz. Versículo 16 dice: además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Versículo 17: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman, o sea, luchen la espada, o sea, sepan usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Noten, ahí están las armas espirituales con las que debemos de luchar, ¿verdad? Están claramente señaladas, están claramente puestas en una lista. Las debemos de tomar todas. ¿Creen ustedes que falte algo? No, todo está ahí. Pues no, fíjense. Porque noten lo que dice el versículo 18. Versículo 18 de Efesios 6. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Pueden tener todas las armas, pueden saberlas usar eficazmente, cada una de ellas, pero si no se acompaña de oración, falta poder. Falta poder. Todo tiene que ir acompañado de oración. Todo tiene que ir acompañado de ese tiempo que pasamos de rodillas pidiéndole a Dios que nos revele exactamente lo que Él desea que hagamos. ¿Sí? Podemos leer nuestros 10 capítulos en la mañana antes de salir al trabajo y cumplir con nuestra obligación espiritual de leer la Biblia. Podemos ir rumbo al trabajo escuchando música de alabanza. Podemos ir rumbo al trabajo escuchando la prédica del domingo, o la prédica del pastor fulano de tal, o la prédica del maestro perengano, o la conferencia que hubo en tal fecha, en tal iglesia o en tal esto. Todo eso está bien. Pero si no se pone la oración al lado de todo ello, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Porque si vemos a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cuánto tiempo se pasó haciendo ¿qué? Orando. Se levantaba temprano, se nos dice, antes de que saliera el sol, y se iba ¿qué? A orar. Se iba al monte a solas y se iba a orar. Cuando fue al Getsemaní, ¿a qué fue? A orar. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Quédense aquí y pónganse toda la armadura y fájense la espada y pónganse el casco y pónganse esto y pónganse esto otro y estén listos para cuando vengan los soldados. Eso fue lo que les dijo. No les dijo, oren para que no vayan a caer en tentación. ¿Se dan cuenta ustedes? A veces nos gusta vestirnos de soldaditos cristianos, ¿verdad? Tengo el escudo de la fe, tengo la espada del Espíritu, tengo el casco de la salvación, traigo los pies listos para ir a predicar el Evangelio. Y nos gusta andar vestidos de soldaditos, ¿verdad? Aunque algunos de nosotros andamos haciendo zanjas con la espada porque nos queda grande, ¿verdad? Pero si no salimos después de haber orado para usar esas armas, no vamos a tener el poder para levantar la espada. No vamos a tener el poder para sostener el escudo. No vamos a tener la habilidad para ponernos el casco. Y nuestros pies, aunque quieren ir
sean honestos, ¿cuántas veces el Espíritu les ha dicho, háblale del Evangelio? Mis pies están listos para ir, pero Señor, no se mueven. ¡Muévanse! Y no se mueven. ¿Por qué? Porque no lo hemos cometido a la oración. Porque no lo hemos puesto en las manos de Dios. Y le hemos pedido a Él que nos ayude a usar el armamento. Él que nos enseñe a usar el armamento. Quería llegar al final del capítulo 18. Pero creo que este es un buen pensamiento con el cual irnos a casa hoy. Recordando que nuestras batallas no son contra carne y sangre. Que nuestras batallas son contra esos principados y potestades. Recordando que las armas que tenemos que usar para luchar esas batallas no pueden ser armas terrenales o armas carnales. Tienen que ser las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y recordando que aun cuando tengamos todo el arsenal de armamento, aun cuando tengamos todo lo que necesitamos, si no vamos a Dios en oración para pedirle que nos dé la habilidad para usar esas armas, no las vamos a usar bien. Cuando usemos la espada de la palabra va a ser para alegar nada más. Va a ser para alegar y discutir con personas lo que la Biblia dice, lo que en realidad quiere decir, lo que dice en el griego y cómo se traduce al español y etcétera, etcétera, etcétera. O no, es que yo siento en mi corazón. No, que sea Dios el que nos ayude, que sea Dios el que nos dé la habilidad para usar esas armas. Y si es Dios el que nos da la habilidad para usar esas armas, así como David vamos a mantenernos íntegros, así como David no vamos a responder en la carne, así como David, pase lo que pase, vamos a estar dispuestos a esperar a que Dios haga lo que tiene que hacer, y yo no voy a meter las manos porque yo sé que Dios es un Dios justo y tarde o temprano Él va a hacer lo que Él únicamente puede hacer. Y lo dejo en sus manos. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Mientras ellos pasan, les invito a que inclinen su rostro y oren conmigo.